Ok, se preguntarán por qué tanto color. Vamos a hacer una piñata. Sí, una piñata clásica. Voy a hacerla con angorita, el gancho número 3. Y vamos a comenzar. Ay, perdón. Mi idea es hacerla un poquito grandecita. Es lo que estoy pensando. Que me quede un poquito, pues que serán unos 10 centímetros de diámetro. Y entonces vamos a comenzar. Vamos a agarrar el color amarillo. Si ustedes tienen colores, más colores, pueden meter los colores que quieran. Pueden, ahora sí que hacer lo que ustedes gusten en los tonos y todo, porque ahora es una piñata. Yo voy a hacer una piñata clásica, como para que la pongan en las guirnaldas o algo así, ¿no? Entonces empezamos con 2 cadenas o anillo mágico. Vamos a montar 6 puntos bajos en la segunda cadena. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Jalo. Entonces, en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada punto y nos da un total de 12 puntos, ¿sí? 3, 4, 5 y 6. Ahora, la tercera vuelta va a ser un punto bajo, un aumento 6 veces y nos van a dar un total de 18 puntos. Un punto bajo, un aumento 6 veces y regreso. Voy a hacer 3 vueltas de cada color. Ok, vamos a cambiar de color en la vuelta 4. No sé si llevar un orden en los tonos, así como arcoíris. Creo que mejor no, ¿verdad? Y los meto así en desorden para que se vea bonita. Entonces, espérenme, voy a meter el morado. Para que se vea como en desorden y no tenga un orden y se vea bonita. Sí, porque si no se va a ver como muy arcoíris. A ver. No es porque se vea mal, pero se vería más llamativa si meto los colores así como al azar. Entonces, veamos. Hago el nudo. Y cambia de color, ¿sí? Entonces, en la vuelta 4, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces, para que me dé 24 puntos. 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y regreso. Recuerden que cada color van a hacer 3 vueltas, ¿eh? Ok, en la vuelta 5 vamos a meter 3 puntos bajos, 2, 3, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos, me parece. Entonces, sí, llevamos en los 30 puntos, ¿no? Sí. Entonces, seguimos. 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y regreso. Ok, en la vuelta 2, 4, 5, 6. Ajá. Vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento. Y luego 4 puntos bajos, un aumento. 3, 4 y un aumento. Moví los aumentos para que no quedara como hexágono. 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces. Aquí vamos a terminar con 2 puntos. Con 2 puntos.
y vamos a tener un total de 36 puntos. Ok, nos sigue el color naranja y vamos en la vuelta 2, 4, 6, 7, ¿sí? Metemos el naranja, hacemos el amarre, y vamos a tejer. Aquí vamos a hacer 4, 5 puntos bajos. Ay, espérenme, que este se está entrometiendo. 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 42 puntos, ¿sí? 2, 4, 5 y el aumento. Terminamos así la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Y después vamos a hacer 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Lo que estoy haciendo es mover los aumentos, ¿sí? O sea, es lo único que estoy haciendo. 5 y 6. Y vamos a terminar con 3 puntos normales porque ya empecé con 3. Entonces, 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y regreso. 2, 4, 6, 8. En la 9, vuelta 9, vamos a hacer 3, 7 puntos bajos. 4, 5, 6, 7, 8. No, 7 puntos bajos, un aumento. Ahí está. 2, 4, 6, 7 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 52 puntos, ¿sí? Los tejemos y regresamos y vamos a cambiar el color otra vez. Entonces llevo 2, 4, 6, 7 y un punto bajo y así nos la seguimos. Ok, en la vuelta 10 vamos a cambiar de color a verde. Acuérdense, ustedes pueden jugar con los colores, ¿eh? O sea, no es necesario que quede igual a la mía. Entonces, nada más les estoy enseñando cómo hacerla y ya ustedes ponen los colores y el número de vueltas que ustedes deseen de cada color. Entonces, llevamos 3, 6, 9 en la 10. Vamos a tejer. Yo creo que ya está bien. Veamos, punto por punto, las 3 vueltas que siguen de este color. Punto por punto. No vamos a cambiar, ¿sí? Entonces, vamos a tejer punto por punto, 3 vueltas, o sea, todo el color verde y cambiamos el color. Entonces, las tejo y regreso. Acuérdense, punto por punto, sin aumentos, sin disminuciones y cambiamos el color. Ok, vean, ya está agarrando forma. Vamos a cambiar el color después de 3 vueltas. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a hacer el nudo. Ok. Y entonces, vamos punto por punto, otras 3 vueltas más de este tono, ¿sí? Entonces,
punto por punto, las 3 vueltas en color de rosa. No hay pierde, no aumentos, no disminuciones, entonces las tejemos y regresamos. Y vean, ya va agarrando forma la piñata. ¿Sí? Entonces, así vamos. Y regreso. Ay, ok. Espérenme, que se está moviendo. Vamos a cambiar el color. Y vamos a hacer otras 3 vueltas en tono azul. ¿Sí? Hacemos el amarre. Y vamos a hacer otras 3 vueltas, punto por punto. Porque si se fijan, estoy buscando que sean 10 vueltas. Son 10 vueltas de punto por punto, entonces llevo 3, 6 y esta sería la 7ª vuelta. Entonces, llevaríamos 2, 4, 6, 9, 12, 15. Sería la vuelta 16. Entonces, en la vuelta 16 a la 17, 18, sí, a la 18, son punto por punto, sin aumento, sin disminución, y ya nada más nos faltaría una vuelta así. ¿Ok? Entonces las tejo y regreso. Ok, vean cómo va quedando. Y creo que ya es momento de cambiar el color. Vamos a cambiar el color. A ver, vamos a jalar tantito. Y vamos a regresar a los colores que habíamos utilizado antes. Pueden meterle más tonos, no hay problema. Esta sería la última, la vuelta 19, punto por punto. ¿Sí? Espérenme, que esto se está enredando. Y no quiero que entre en el... porque como es amarillo sí se va a notar. Entonces, la 19 es punto por punto, es la última vuelta de punto por punto. Y regreso para enseñarles qué vamos a hacer en las siguientes vueltas, ¿sí? Punto por punto la vuelta 19 y regreso. Ok. Vamos a hacer en la vuelta 20, vamos a tejer 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Y vamos a hacer una disminución. 7 puntos bajos, una disminución 6 veces para que me dé un total de 42 puntos. ¿Sí? Los tejo y regreso. Ok, la vuelta 21. Vamos a hacer 6 puntos bajos, 3, 4, 5 y 6. Y una disminución. ¿Sí? 6 puntos bajos, una disminución 6 veces. 3, 4, 5 y 6. Y nos van a dar un total de 36 puntos. Creo que sí. Y regreso, ¿sí? Ok. En la vuelta... A ver, son 3, 6, 9, 12, 15... 18, 21, 22. Vamos a cambiar el color. ¿Sí? A ver, jalo y hay un amarre. Y en la vuelta 22 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución. A ver, espérenme. 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, y es una disminución.
¿no? Si les digo que me emociono. Es 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y así nos la seguimos 6 veces y nos va a dar un total. A ver, y vamos en 48, luego 42, luego 36, 30 puntos. Nos va a dar un total de 30 puntos y regreso. Ok, en la vuelta 23, no, ¿o qué es? Sí, ¿verdad? Era la 23. Vamos a hacer esto. Son 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 7 veces. Ándale, pues 6 veces. Son 6 veces, ¿eh? Y nos va a dar un total de 30 puntos. Miren, ya estoy rellenando, ¿sí? Entonces, vayan rellenando y regreso después de hacer 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. 3, 4 y así me la sigo. Ok, vuelta 24. Vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos, ¿sí? 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y regreso. Sigan rellenando. Ok, vuelta 25. Cambiamos de color. Jalo. Y vamos a hacer el amarre. Ok. Veamos. Ahí está. Vuelta 25. Vamos a hacer una cadena y luego empezamos con 2 puntos bajos y una disminución. ¿Ok? 6 veces, 2 puntos bajos, una disminución y nos va a dar un total de 18 puntos. Entonces, sigo rellenando para que no se vea aguadita. Ay, se me salió el gancho. Ahí está. Ahí está. Y vean, ¿sí? Prácticamente esta es la base para hacer esferas también, o sea, y las podemos seguir tejiendo de diferentes formas. Entonces, al rato voy a hacer otro tutorial de esferas y para que puedan hacer sus propias esferas. Entonces, este era el segundo. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y regreso. Vuelta 26. Vean, ya la llené más para que quede más durita. Y vamos a hacer esto. Es un punto, una disminución. Un punto, una disminución 6 veces y nos van a dar un total de 12 puntos, ¿sí? Entonces, ya casi terminamos, ¿sí? Termino la vuelta 26 y regreso. Bueno, creo que ya casi la termino. Vean. Sí nos cuesta un poquito de trabajo, pero ustedes pueden. Vean, así. Que me encantan las piñatas. Ahí está. Después, ¿qué vamos a hacer aquí? En la vuelta 27 vamos a hacer esto.
voy a hacer punto por punto, pero sin tocando la parte de atrás de la cadena. Solamente, miren, toco la parte de atrás de la cadena y ahí tejo. Así. Para hacer lo levantadito de la piñata, miren, ¿sí? Entonces, tejo toda la vuelta, son punto por punto, entonces son 12 puntos. Ay, espérenme. Y nada más toco la parte de atrás de la cadena. Miren, así va quedando. Entonces termino y regreso. Ok. Entonces, en la vuelta 28 vamos a hacer otra vuelta de punto por punto. Lo vamos a dejar en este tono. Pero ahora sí tocando todo el punto completo. ¿Sí? Vean. Ahí está. Ahí está. Ay, no, aquí tejí mal. Porque si no lo jalo todo y aquí cierro. Y ya quedó. ¿Sí? Entonces, aquí estoy viendo algo. Si le cierro de aquí arriba, cosiéndole nada más, miren, voy a rematar. Como quiero que se vea como abierta, entonces voy a agarrar estambre y voy a agarrar la aguja de canevar. Ahí está. Hago el nudo. Hago otro nudo. Así grande. Entonces lo voy a meter aquí. Antes de hacer la vuelta que agarré la cadenita nada más de atrás. Entonces hago esto, miren. Estoy picando, pero vean cómo queda de en medio. Quedan como crucecitas y es para que no se salga el relleno nada más. ¿Sí? Y lo voy a hacer por todos lados para que no me salga el relleno. No estoy apretando. Si ven, yo no estoy apretando. Nada más estoy haciendo como varios cruces para que no se me salga el relleno. Es todo lo que estoy haciendo. Pueden hacerla cerrando todo. O sea, cierran todo y luego tejer esto encima. Pero la verdad, dije, creo que va a quedar mejor así. Y vean, porque se está haciendo un cruzadero aquí adentro. Entonces, eso evita que se salga el relleno. Miren, ya quedó. Ahora sí ya no veo espacio en blanco. Ah, creo que aquí. Y entonces adentro, dejo adentro la... Ah, bueno, puede ser que remate aquí afuera, miren. Ahí está. Ahorita guardo eso. Vean cómo quedó. Creo que ahí se ve. ¿Ya ven? Entonces, lo que voy a hacer es rematar. Agarro, remato. Y le hago duro, duro, duro. Y lo clavo. Y lo saco por otro lado.
Entonces, ahí viene lo bueno. Vean, ya quedó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a agarrar los colores que más me latan. Algo así. Y voy a empezar a hacer los, iba a decir los cuernos. Los picos de la piñata. Entonces, vamos a comenzar. Voy a tejer 2 cadenas y o anillo mágico. Y voy a poner 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sale? Voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ahí está. Vean, ya se está formando el piquito. Entonces, en la tercera vuelta voy a hacer un punto bajo, un aumento. Por toda la vuelta. Ay, ay, un punto bajo, un aumento. Ahí está. Y un aumento. Entonces, en la siguiente vuelta voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Veamos, 1, 2 y un aumento. Ay, con cuidado de no agarrar el punto de atrás, porque siempre me pasa. 2 puntos bajos y un aumento. Cierro la vuelta. Y tejo punto por punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. ¿Sí? Vean, ya va quedando. Y entonces, ¿qué hago? En la vuelta 2, 4, 5, 6. Voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Oh, ya agarré el de atrás. 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y el aumento. Ahí. 1, 2, 3 y el aumento. Y cierro. Luego van a ir 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Dejen termino la vuelta y regreso. Vean, ya está agarrando la forma del pico. Ok, 2, 4, 6, 7. En la vuelta 8 es punto por punto. No hay pierde, punto por punto y regreso. Tejo y la regreso y regreso. Ok,
Vamos a tejer punto por punto otra vez, ¿sí? Vamos a tejer, esta es la novena, a la vuelta, ¿qué será bueno? A la vuelta 12, hasta la vuelta 12 vamos a tejer punto por punto, 9, 10, 11 y 12, punto por punto, sin aumentos, sin disminuciones, para que ver cómo queda el tamaño y igual ya terminamos el pico, ¿sí? Estoy viendo cuántos picos le voy a poner, si le pongo los 5 o nada más 4, no sé, estoy viendo. Depende cómo se vea la piñata, ¿sí? Cada pico va a ir de un tono, entonces estoy viendo como qué tonos meter para que se vea llamativo, pero en las puntas voy a meter todos los colores para que se vea bonita, ¿sí? Acuérdense que estoy improvisando, esta es la vuelta 10 y ténganme paciencia, pero parece que sí nos quedó, miren. Y entonces hago 2 vueltas más. Es que si lo hago así queda como muy pequeñita. Y si le meto 2, yo creo, ¿o qué será? No, sí, metemos a la vuelta 12 y regreso. Sí, sí quedó a la vuelta 12. Miren, y vamos a rellenar. Estos también van rellenos. No mucho, o sea, pero sí van rellenos. Entonces, vamos a cortar mucho, bueno, un poco de estambre para poder coserlas, ¿sí? Entonces, remato y lo dejo así, miren, para que esto quede así. Y ya va agarrando la piñata. Entonces, vamos a hacer esto mismo en 5 picos. De hecho, son 7 pecados capitales. Es que va aquí, acá, 2, 3, 4 y 5. Pero mejor creo que nada más hago 4 picos para que no se vea fea. Es que no sé si meter acá otro. Bueno, hagan 5 picos. Ahorita les digo cuántos. Acá ustedes van tejiendo conforme yo voy tejiendo. Y veo cómo se ven. Porque si le meto 4 picos, se va a ver bonita. Pero como que sí le hace falta el de abajo, ¿verdad? Dejen, veo si hago 4 o 5 picos de diferente color y regreso. Ok, vean, ya las pegué. Estoy viendo si pongo el otro aquí, que yo creo que sí, porque se ve rara. Y entonces corté estambres así a la misma altura. Y entonces vamos a hacer esto. Junte todos los estambres y nos vamos a la punta. Y vamos a jalar todos. Y vamos a meterlos aquí. Vean. Y así va a quedar. Se ve bonita, ¿eh? Entonces, hago el último pico. Y yo creo que lo hago en amarillo. Y hago todas las tiritas así. Y ya regreso. Ok, ya quedó. Vean. Sí le hice el otro pico. Vean, vean. ¿A poco no quedó bonita? Y así la pueden colgar en sus adornos. Espero que les haya gustado este tutorial, que compartan y suscriban. Y se suscriban. Iré subiendo más tutoriales sobre hacer esferas y todo eso. Entonces, ténganme paciencia. A veces estoy muy ocupada en unos asuntillos personales, pero trato de que
siga subiendo tutoriales. ¿Sí? Nos vemos en el próximo proyecto. Bye.